¿Cuáles son los principios en el procedimiento penal? Los principios en el procedimiento penal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales son el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de continuidad, el principio de concentración, el principio de inmediación, el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad entre las partes, el principio de juicio previo y debido proceso, así como también el principio de presunción de inocencia y, por último, el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. A continuación, hablaremos de cada uno de ellos, así como también su debida fundamentación en la ley. El primer principio es el de publicidad, contemplado en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en ese ordenamiento. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este ordenamiento y los acuerdos generales que emite el Consejo. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que básicamente cualquier persona puede presenciar el desarrollo de una audiencia, siempre y cuando se sometan a las reglas que establece el órgano jurisdiccional, que también, si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 64, establece algunas excepciones. El siguiente principio es el de contradicción, y este se encuentra contemplado en el artículo 6 del ordenamiento en cita, y el cual establece que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en ese mismo ordenamiento. Pero bueno, ¿qué quiere decir este principio? Pues no es más que nada el fundamento que marca la pauta de la litis en el proceso. El siguiente principio es el de continuidad y está contemplado en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este establece que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en ese mismo ordenamiento. Un caso excepcional en relación a este principio lo puede ser el contemplado en el artículo 351 de este mismo ordenamiento, que contempla que aún iniciada la audiencia de juicio oral, ésta se podrá suspender hasta por 10 días, siempre y cuando se actualicen alguna de las causas que establece este mismo numeral. El siguiente principio es el contemplado en el artículo 8 del ordenamiento en cita, y es el principio de concentración, que a grandes rasgos establece que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Como se pudieron percatar, este principio tiene mucha conexión con el principio anterior, salvo que este contempla también la figura de la acumulación de procesos, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del ordenamiento en cuestión. El siguiente principio es el de inmediación, contemplado en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. El siguiente principio es el de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Este principio básicamente establece que no acepta discriminación entre las partes, dejando a salvo los derechos de las partes en el procedimiento. El principio anterior tiene mucha relación con el siguiente principio, que lo es el contemplado en el artículo 11 del ordenamiento en cuestión, y lo es el principio de igualdad entre las partes, el cual establece que se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que emanen de ellos. El siguiente principio es el contemplado en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es el principio de juicio previo y debido proceso, que refiere que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por el órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Otro principio es el de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 13 del ordenamiento en cuestión, mismo que establece que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este código. Este principio guarda relación directa con la frase conocida que dice que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Este principio, a grandes rasgos, establece que toda persona a la cual se le está siguiendo un procedimiento en su contra será considerada como inocente hasta en tanto no haya quedado firme una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional, a través del debido proceso, haya determinado su penal responsabilidad. El último principio es el de prohibición de doble enjuiciamiento, y este encuentra su fundamento en el artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que la persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Este principio básicamente establece que toda persona, por única ocasión, puede ser sujeta a procedimiento penal por su probable participación en la comisión de un hecho. Bueno, ahora ya conocen los principios del procedimiento penal que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin más por el momento me despido, agradeciéndoles por quedarse hasta el final del presente video. No se olviden de darle clic a la campana para que no se pierdan más videos informativos sobre derecho penal en México. Bye bye.